Alica Medios, Radio Multimedia, la radio que se ve. Esto es la red de Radio Red en Nayarit. Información, orientación y servicio. Todo lo que sea noticia está en la red de Radio Red en Nayarit. Arturo Guerrero está en la red de Radio Red en Nayarit. Catedral de la Información. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, les saluda su amigo y servidor César Pérez en esta nuestra segunda emisión de este martes 21 de julio del 2015. Estamos ya listos para arrancar esta tarde llevándole la información más importante que se ha generado en las últimas horas aquí en el estado de Nayarit, en la zona de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Y bueno, pues ya es tiempo de las noticias aquí en Alica Medios, aquí en Radio Red. Y bueno, vamos a iniciar, pero primero queremos saludar a todos los que nos sintonizan a través de las diferentes frecuencias del grupo Alica Medios, a la patrona de Puerto Vallarta, a todos los que lo hacen a través de esa frecuencia en el 93.5 del FM. Muy buenas tardes, también para quien lo hace en el 98.1 del FM. Buenas tardes, desde luego también en Radio Red, nuestra casa, 92.5 del FM. También que tengan una muy buena tarde. Vamos a empezar con toda la información, pero también le queremos invitar a que participe aquí en este espacio de noticias. De nada nos sirve hacer el esfuerzo radiofónico todos los días de llevarle la información si usted no participa. Es el único espacio, el espacio de noticias de Radio Red, donde, bueno, pues tenemos la participación importante, tenemos un espacio preferente para usted que nos escucha en su domicilio, en su vehículo, allá en el ejido, en la comunidad donde usted se encuentre. Nos interesa saber qué es lo que pasa y su opinión. Así que para eso tenemos todo a su disposición. Tenemos teléfono de LADA sin costo, 01800 670-7071, una línea completamente gratuita para que nos diga qué es lo que pasa ahí donde usted vive. También nos puede enviar mensajes de texto al 55220, usted pone la palabra patrona seguida del mensaje y nos los hace llegar aquí a la red de Radio Red. Nosotros nos encargamos de ponerle voz a esos mensajes. Esta tarde tenemos, ya le decía, mucha información, pero también vamos a presentar aquí a mis compañeros y compañeras aquí en cabina. Así que vamos a empezar contigo, Karina. Muy buenas tardes. Buenas tardes, César. Buenas tardes a todo el auditorio. Ya estamos listos con la información y bueno, tiene que ver esta tarde, César, con los avances que dice la CDI tener respecto a este programa de la Cruzada Nacional contra el Hambre en Nayarit, y es que dice que para este año tendrán que entregar más de 2 millones de pesos para proyectos productivos. El delegado de esta dependencia federal señala que no necesitan entregar ellos despensas porque no son de esos para andar apoyando a la ciudadanía. De todas maneras, dice que con dinero pues seguramente sí se va a abatir este problema. También hay información respecto a la producción de árboles para sembrar aquí en Nayarit. César, se estima que bueno, hay más de 1 millón de plantas que este año pues serán parte de las campañas de reforestación en el estado. Y también hay un comunicado que nos enviaron, César, respecto a la supresión, o se va a eliminar el evento de informe gubernamental en Nayarit. De estas y más noticias aquí en la red de Radio Red en Nayarit. Gracias Karina Cancino. Ahora también aquí saludo a Cintia Arce. Muy buenas tardes, Cintia. Buenas tardes, César. Buenas tardes al auditorio. Invitar a todos a que participen, a que opinen sobre todas estas, la información, cambios que pues se van a suscitar en los próximos días, ¿no? Sí, seguramente muchos enroques en el gabinete, fusión de algunas secretarías. La verdad que estará interesante platicarlo más adelante. La verdad que ojalá y sean para bien esos cambios, que nos ahorren algo de dinero, pero que también se refleje en más obras, que sería lo que el ciudadano estaría esperando de estas acciones. Gracias, Cintia Arce. Vamos ahora con Álvaro Latorre para que nos dé un adelanto
de su puntual dato. Adelante, Álvaro. Buenas tardes, César. Buenas tardes al auditorio, a todos los compañeros de Alica Medios. Hoy, partiendo de datos del boletín epidemiológico, hablaremos de cómo los humanos atacan más a los humanos que los animales. Un comparativo, insisto, que hicimos partiendo de cifras, datos contenidos en el boletín epidemiológico referido a lesiones provocadas por ambos, por animales y por humanos. Bueno, pues estará interesante ver esa comparación, Álvaro. Y bueno, pues solo nos falta presentar esta tarde a Jesús Cervantes, quien nos tiene una lamentable noticia. El joven Edward, que desde el domingo estaba desaparecido, bueno, finalmente apareció, desafortunadamente, una muy lamentable noticia, pues muerto, ahogado en el río, pero quien tiene los detalles es precisamente Jesús Cervantes, con quien vamos a platicar en este momento. Jesús, muy buenas tardes. Buenas tardes, César. Bueno, pues lamentablemente después de 2 días desaparecido el joven Edward Salvador Valdivia Salgado, quien fue reportado inicialmente por sus padres. Bueno, pues ya se encontró lamentablemente, y lo digo lamentablemente porque se encontró el cuerpo hoy por la mañana, entre 9 y 9:30 de la mañana, fue encontrado después de que un vecino de Acaponeta, que paseaba por los alrededores del río, bueno, pues divisó, observó la presencia de un cuerpo flotando que se había atorado en las ramas, más adelante, en las ramas de un árbol. Más adelante vamos a tener los pormenores. Entrevistamos al director de Seguridad Pública, quien nos va a hablar sobre cómo se dio, en qué condiciones se dio el hallazgo del cuerpo de esta persona. Y también, César, pues tenemos una entrevista con el director de Obras Públicas de Acaponeta. El día de antier por la noche y ayer por la madrugada llovió pues muy fuerte en el norte de Nayarit, y esto ocasionó inundaciones y daños al sistema de alcantarillado en la cabecera, sobre todo en la cabecera municipal de Acaponeta. Más adelante, y más información, vuelvo contigo a la ciudad de Tepic. Bueno, Jesús, muchas gracias. Y bueno, pues lamentables noticias, y desde luego que nos unimos a la pena que embarga a la familia del joven Edward Salvador Valdivia Salgado, todo el equipo de Alica Medios que comanda Antonio Echevarría García. Y bueno, pues todos nos unimos a esta lamentable pérdida. Pero bueno, vamos a iniciar con información aquí en la red de Radio Red. Estamos ya listos aquí para arrancar con información, y vamos con información que tiene que ver con el campo nayarita. Y es que ante la difícil situación que prevalece en el campo, lo que le queda a los productores es el de organizarse y buscar mejorar su situación a partir de estas organizaciones, porque no pueden esperar, dice Miguel Virgen López, un productor de hortalizas de la zona de Santiago Ixcuintla, no pueden esperar que vengan las instancias gubernamentales a resolverle los problemas de los campesinos. Pero vamos a escuchar lo que dice Miguel Virgen con respecto de esta información que pues le tenemos para esta tarde aquí en la red de Radio Red. En el campo hay 2 años con declaratoria de siniestros de zonas de desastre, y eso orilló a que no tuviéramos producción, y al no tener producción no pudimos cubrir los compromisos de créditos con las diferentes cajas populares y la financiera. Entonces, primeramente se nos descapitalizó.
porque no tenemos precios de garantía, porque el fertilizante está caro, el diésel está caro. Se nos llevó a un proceso de descapitalización y se nos dio semilla de las SPRs que no era certificada como nos lo daba antes la Productora Nacional de Semilla. Y de ahí, y de esa descapitalización, las lluvias atípicas nos han perjudicado. El caso es que caímos a cartera vencida y no tenemos para pagar ni tenemos para el próximo ciclo sembrar. Se creó esta organización el año pasado, el 2 de agosto, y la finalidad es esto, tratar de resolver los problemas que aquejan al campo, y la cartera vencida nos está ahogando. Ya estamos en el límite. El hecho de que nos empezaron a embargar y paramos los embargos mediante esta agrupación. No prestan las fuerzas públicas, los presidentes municipales, para que se nos lleven a cabo los embargos, y al contrario estamos contestando las demandas ya mediante la agrupación, ¿ya? Y queremos pues que se cancele totalmente la cartera vencida, y aparte que aunque estemos en buró de crédito se nos dé financiamiento, porque hay programas federales de Finayuda de la Financiera Nacional que no los han implementado en el estado y sí los han implementado en los estados de Sonora y Sinaloa. Bueno, pues ahí está lo que dice Miguel Virgen López, quien es un productor de hortalizas en la zona de Santiago, y que, bueno, pues 2 años, dice, tienen con pérdidas, y la verdad que es muy difícil el que puedan levantarse si no es que logran organizarse, logran conjuntarse entre los mismos productores para salir adelante de esta situación tan difícil que enfrentan en el campo nayarita. Pero bueno, vamos aquí a seguir con más información. También tiene que ver con el campo, pero esta nos las tiene Karina Cancino. Adelante, Karina. Así es, César. Bueno, con el campo no directamente, pero sí tiene que ver con la zona rural de Nayarit, principalmente con la zona serrana, que pues diversos organismos, incluso estatales, han señalado que son las zonas de más alta marginación allá en la Sierra del Nayar. Y es que, como sabemos, César, se está llevando a cabo allá, o se implementó, como en otras 3 ciudades o 3 lugares de Nayarit, la Cruzada Nacional contra el Hambre. Y al respecto habló el delegado de la CDI, Sergio González, quien señala que pues a su dependencia no le corresponde entregar despensas ni recursos alimenticios para paliar este problema que se ha señalado del hambre, sino que le corresponde difuminar o difundir dinero, recursos para programas productivos, dice él, sobre todo a mujeres. 5 mujeres son beneficiarias de recursos para proyectos de traspatio y otros que vamos a escuchar a continuación. En lo que nos corresponde a nosotros, yo quiero decirte que la CDI es notable. Ve a la sierra, pregunta donde hay, en pueblitos más retirados indígenas, hay presencia en la CDI. Estamos dando apoyos productivos, no nos vamos a dar despensa, nosotros no somos de eso. Nosotros damos apoyo menos de 80,000 pesos hasta 250,000 pesos a un grupo de 5 mujeres. Entonces, estamos dando, de hecho acabo de tener una reunión ahorita en Ruiz con un grupo de San Juan Bautista, de los indígenas, de los fondos regionales, y acabo de terminar la reunión ahorita con ellos. ¿Y actualmente qué tipo de programas o proyectos se están llevando a cabo? Estamos ahorita, nos faltan todavía este año que entregar 2.800.000, porque el próximo lunes vamos a entregar 2.100.000 a proyectos productivos como son chivos, vacas, a grupos que se organizan para ser artesanos, que son artesanos y les damos para que compren material, tiendas de abarrote. Esos son los proyectos productivos que tenemos nosotros. Levines, que viene mi director. Bueno, y es que entregan varias cantidad de dinero, ya vimos que son más de 80 a 200,000 pesos para 5 mujeres, pues seguramente que estén en estos proyectos productivos y que ellos no entregan despensa, pero hemos escuchado también a varios dirigentes y gobernadores indígenas quienes dicen que lo que menos necesitan es dinero porque generan otros problemas como el alcoholismo. Escuchábamos en esta reunión recientemente que hubo con la Comisión de Derechos Humanos, a varios gobernadores tradicionales decir que prefieren que se cambie el tipo de apoyos que dan las autoridades, que no sea dinero porque pues no hay trabajo y la única manera en que se mueve este dinero allá es en el alcohol, porque muchas veces
pues las personas esperan nada más que lleguen estos dineros, los días de cobrar, y pues se lo gastan en alcohol. Habrá que ver si la CDI tiene alguna especie de padrón, si tiene reglas de operación para entregar esto, y sobre todo si son a fondo perdido, como se le decía antes, o no, y si estos recursos que entregan a estas personas tienen que comprobarlos con trabajo, a lo mejor, si son proyectos productivos, no sé si tienen algún límite para saber qué están produciendo y cuánto están produciendo. Sé cómo ves. Bueno, pues la verdad Se quedaron que ahí. no, es que estábamos acá discutiendo con Sandra lo que sigue aquí, pero bueno, la verdad es que estos programas y ojalá se bajen y que lleguen a la gente que en verdad lo necesita y que les ayude a salir adelante, porque pues ya hemos escuchado y visto cómo la situación en muchas comunidades, sobre todo en la zona serrana, pues no hay fuentes de empleo, no hay nada para que las familias progresen, y bueno, pues con este tipo de programas pueden hacer algo, ¿no? Siempre, bueno, yo he escuchado que muchas autoridades dicen que tienen proyectos de artesanía y todo eso, pero allá ¿quiénes llegan a comprar las artesanías? Entre ellos llegan a comprar las artesanías. La secretaria de Turismo dijo que se estaban haciendo algunos recorridos a la Sierra del Nayar, en esta marca de la Sierra del Nayar, pero yo no creo que sean todavía con tanto flujo como para que puedan vivir de la artesanía allá en aquellas comunidades. Habrá que ver de qué se trata este asunto. Y es que algo que notamos, por ejemplo, ahora que estuvimos revisando la página de la Cruzada Nacional contra el Hambre, que sí menciona cuántos comedores hay, ¿verdad, Cintia? Cuántos centros de apoyo y todas estas cuestiones, pero lo que no menciona cuáles son las reglas de operación, o no menciona cuál es el sistema por el que se entregan estos apoyos. O sea, no hay esta transparencia en el sentido de decir, se le entrega a la familia tal porque tiene tal deficiencia, no come, o sea, esta justificación, no hay un reporte de la eficiencia de los programas, vaya, y yo creo que así como no hay un reporte ampliado de este tipo de programas y el reparto de los apoyos, también debe de transparentarse en este caso los apoyos que da la CDI, porque pues sí es considerable, y en el caso tan solo de la Secretaría de Economía, pues ellos sí te hacen un seguimiento y bueno, vaya, van contigo para saber en qué te gasta el dinero y si fue exitoso tu proyecto, ¿no? En qué se opera ese proyecto, porque son de 80 a 250 mil pesos, pues ya es algo, ¿no? Pues sí, sobre todo porque, bueno, como son grupos que los catalogan como marginados o que viven en condiciones de marginación, pocas veces piden este tipo de retribuciones de que te salga bien el negocio o algo así, pero yo supongo que para que sea más eficiente y dejemos de tener denuncias como las que tenemos en nuestros mensajes respecto a que se entregan a conveniencia o a gusto de los partidos políticos, de quienes están a favor o en contra de las autoridades en turno, pues yo creo que sí es justo que sepamos a quiénes se les está entregando, por qué condiciones, y sobre todo para saber si está siendo efectivo o no el programa, porque hasta el momento pues no se han presentado los resultados. Nos dicen las autoridades, principalmente federales, que sí, que está avanzando y todo. Habrá que ver ahora que la Coneval entregue su reporte, que ya está funcionando. Así es, porque de entregarlo. En la página venía información respecto a algunos señalamientos que le hacen a los diversos tópicos de la cuestión de la marginación y pobreza en el estado de los programas sociales, pero en la mayoría las respuestas es no aplica. Entonces no sabemos, le preguntaban, por ejemplo, la Coneval en una tabla decía seguimiento, por así decirlo, al DIF estatal, ¿no? Y decía no aplica. Entonces, para saber de qué significan todos estos íconos o todos estos tópicos que maneja también la Coneval, para saber cómo estamos o cómo están midiendo ellos el asunto de la pobreza y la marginación en México, pues vamos a ver también a contrastar con la información que tengan las autoridades. Y sobre todo también ver que estos apoyos se den a la totalidad de los municipios serranos, ¿no? Así es. Bueno, pues esperemos, vamos a ver, ojalá y se pueda medir toda esta situación que se vive en los programas, y bueno, si son medibles, pues pueden ser mejorables, se pueden mejorar y se pueden pues incrementar. De otra forma, pues no, porque no nada más se convierte, como muchos otros programas, en un simple barril sin fondo donde meten dinero, se lo gastan en cosas que no son del programa, pero pues no tienen
el impacto y Ni la quién diga nada. repercusión que se busca con este tipo de programas. Bueno, ahora vamos a ir, son las 2:24, 1:24 acá en la zona del Pacífico, el horario del estado de Nayarit, y vamos a ir hasta el norte, allá con Jesús Cervantes, quien nos tiene pues todos estos detalles de lo que ha sucedido allá en el municipio de Acaponeta, principalmente con la desaparición de este joven y el hallazgo, lamentable noticia, pero también información que tiene que ver con las lluvias que se están presentando y que hoy por la tarde nuevamente el pronóstico es de que seguirá lloviendo allá en el norte de Nayarit. Pero vamos contigo, Jesús Cervantes. Bueno, en información del norte de Nayarit, César, quiero comentarte que pues inundaciones y daños al sistema de alcantarillado, lo que más se registró el día de ayer producto de las lluvias del pasado domingo por la noche y el lunes por la madrugada, así lo reconoció el director de Obras Públicas del Ayuntamiento de Acaponeta, el profesor Adrián Humberto Rodríguez Sedano. Problemas de drenaje, hay hundimientos, por ejemplo aquí en la calle Morelos, producto de drenaje mal estado. Entonces ya se están presentando hundimientos. El saldo en cuanto a inundaciones, pues son dos lugares críticos que sí ha habido un poco de problemas, pero no hubo mayor problema, más que un poco de agua acumulada en la calle, no en las casas, que fue aquí por la calle M. González, abajo de la secundaria, en el puente, y la otra en la ganadera, pero fue leve, o sea, muy leve, no hubo reporte de daños a las casas, que se haya metido a la casa. Lo demás, todo bien, ¿no? Es lo que tenemos. Pues lamentablemente, César, como ya lo comentamos al inicio de este noticiario, encuentran ahogado a la orilla del río Acaponeta al joven Edward Salvador Valdivia Salgado. Aquí parte de lo que manifiesta el director de Seguridad Pública, Martín Sedano Huizar. Pues mira, sí, de los lamentables hechos de desgraciadamente falleció este joven de nombre Edward Salvador Valdivia Salgado. Quiero informarte que ayer lunes, a eso de las 10:30 de la mañana, arribó aquí a esta comandancia la mamá de este muchacho, donde pedía el apoyo para tratar de ubicar a su hijo, que ella lo consideraba desaparecido, que no había llegado a su casa, mas no tenía una información ni un dato hacia dónde andaba o dónde andaba él, por lo que vía radio se dio parte a todas las unidades que tenemos y a los policías de infantería para la búsqueda. Asimismo se le recomienda a la mamá que acuda a Protección Civil del municipio o del estado para que le brinden el apoyo en búsqueda. No sabíamos todavía nada. Se inició la búsqueda y hubo algunas llamadas falsas donde decían que lo habían mirado por la otra la vía, algunas declaraciones de las personas. Ya posterior, a eso de las 4 de la tarde, Jesús, más o menos, arriba de nuevo la mamá con un dato vago que traía ella, que una persona había dicho que lo habían mirado queriendo cruzar el río. Entonces ya se le presta el apoyo por indicaciones del ciudadano de llevarla con la persona que había mirado. Ya se llega al lugar y a esa persona pues decía que ella le habían comentado, se va con la otra persona hasta que llegamos realmente con el que intentó ayudarlo a rescatarlo del agua, que igual no pudo. Lo único lamentable es que tampoco hizo el reporte correspondiente a ninguna autoridad. Se pide el apoyo a las demás corporaciones, Protección Civil del Estado, al Ejército, a todo el mundo, Policía Estatal, y se hizo una búsqueda ayer, hasta que terminamos sin sol ya que se oscureció. Hoy por la mañana de nuevo, todos los cuerpos de seguridad consiguieron lanchas, bomberos traían unas lanchas, y luego cuerpos voluntarios, agradecerle a la ciudadanía de Acaponeta, varios cuerpos de voluntarios que apoyaron en la búsqueda. A eso de las 9:20 horas, reportaron al policía que tenemos de punto aquí en el malecón. Llegó una persona a decirle que él había encontrado una persona ahogada en el río.
Entonces, pero el reportante tenía temor de que le podía pasar, no me pasa nada, ya se le informó que no, que llevara al lugar de donde estaba la persona. Ya en la patrulla de aquí de nosotros acuden al lugar, cruzando por el puente, y llegaron a verificar que sí era real. Ahí ya estaba el cuerpo de Edward Salvador Valdivia Salgado, por lo que con el apoyo igual otra vez de bomberos del Estado y Protección Civil Municipal, se hizo el levantamiento. El correspondiente ya acudió al Ministerio Público, se hizo cargo de lo demás. Y a las personas de agradecerles el apoyo por la búsqueda, se hizo una gran búsqueda. Algunas llamadas, como te digo, fueron falsas, llamadas falsas que nos alentaban a que anduviera por aquí en la ciudad, porque nos decían que aquí andaba todavía. Algunas llamadas sí fueron falsas, otras personas acudían voluntarios al río en búsqueda. Hubo llamadas de amigos que los conocían, que andaban a caballo por aquel lado del río buscando. O sea, hubo un gran apoyo de la ciudadanía, y eso es lo que nos ayudaba también. Bueno, pues ahí está lo que manifiesta el director de Seguridad Pública, Martín Sedano Huizar, después de 2 días de andar buscando en las márgenes del río Acaponeta. Bueno, pues lamentablemente un reporte ciudadano, quien manifestaba haber observado el cuerpo flotando de alguien en la ribera del río a la altura del puente. Bueno, pues esto conllevó a que autoridades se presentaran en el lugar y efectivamente pues corroboraran que era el cuerpo del joven Edward Salvador Valdivia Salgado. César. Joven Jesús, según lo que se ha narrado, él fue el domingo a la comunidad del Recodo a hacer unas rifas, que era lo que habitualmente hacía, y por allá se perdió. ¿O cómo estuvo la situación? Mira, lo que nos comentaba el director de Seguridad Pública es que la mamá de este joven se presentó en la Dirección de Seguridad Pública reportando de que no encontraba a su hijo. Posteriormente empezaron a arribar llamadas a la Dirección de Seguridad Pública donde hablaban de que al hijo lo habían observado en compañía de algunas personas. La policía hizo labor de investigación, la policía municipal, se acercaron a algunos supuestos sospechosos quienes habían estado las últimas horas con el joven Edward Salvador, y bueno, fueron de alguna manera aclarando en los tiempos en que Edward Salvador convivió con algunas personas hasta que llegaron al final de cuentas a dar con la última persona que convivió con él, quien dijo que lo había observado a la orilla del río. A partir de ahí, bueno, pues se empezó a manejar la posibilidad de que el joven hubiera intentado cruzar o se haya tropezado y haya caído en el río. Y bueno, a partir de ahí, pues se abocaron en este caso, personal de Protección Civil, no solamente quiero decirte de Acaponeta, también personal de Protección Civil de Gobierno del Estado, de los ayuntamientos, en este caso de Tecuala, también asistieron a la búsqueda. Y bueno, pues corroboraron efectivamente las versiones, encontraron el cuerpo del joven flotando y sostenido por unas ramas de un árbol que pues para algunos fue quizás lo mejor que pudo haber pasado, porque imagínate, con la afluente del río quizás no se hubiera encontrado el cuerpo del joven Edward Salvador. Bueno, pues fíjate, estaba leyendo aquí en redes sociales, hay una narración de una persona que lo vio, estas personas estaban pescando en la orilla, en la margen derecha del río Acaponeta, y vieron cuando el joven apareció en uno de los callejones que llevan a la comunidad de San Dieguito, e intentaba cruzar nerviosamente la orilla del río opuesta, donde los pescadores le gritaron que no lo hiciera, pero al parecer la propia corriente lo tumbó al muchacho y se lo llevó aguas abajo, que los pescadores narran que intentaron nadar hacia él para rescatarlo, pero pues era tanta la fuerza del río, de la corriente del río, que resultó imposible siquiera acercarse a Edward, quien se sumergía y volvía a salir hasta que finalmente pues se les perdió de vista. Y bueno, pues eso es lo que narran los pescadores que sucedió el pasado lunes, ya todavía. Y bueno, pues se le buscó el domingo, perdón, todo el lunes se le fue buscando. Esto que narramos fue el domingo. El lunes, bueno, pues estaban con la esperanza de que el mismo río lo hubiera arrojado y hubiera
salido, se hubiera salvado, pero bueno, desafortunadamente, Jesús, pues ya hoy por la mañana estuvieron presentes, ya lo comentabas, Protección Civil, Bomberos del Estado, estuvieron las distintas corporaciones, pues en la búsqueda de este joven que finalmente lo encontraron ahí en el río Acaponeta con los hechos que ya narrabas. Bueno, pues lamentable, ¿no, Jesús? César, y bueno, pues ahora el Ministerio Público va a tener que investigar en torno a los hechos, a esclarecer qué fue lo que sucedió inicialmente, porque hay algunos detalles que todavía no concuerdan y bueno, pues tienen que aclarar algunas situaciones, por ejemplo, el que algunas personas lo hayan visto por última vez en esas situaciones en lo que tú manejas, que lo vieron intentando cruzar el río y que pues no reportaron a las autoridades, se guardaron para sí la información. Solamente después de que las autoridades los buscaron fue cuando empezaron a narrar qué era lo que estaba pasando. Vuelvo contigo a la ciudad de Tepic. Bueno, pues muchas gracias, Jesús, y bueno, pues estaremos al pendiente de toda esta información y bueno, no nos resta más que desearte que tengas una muy buena tarde. Nos escuchamos mañana en punto de las 7 de la mañana, Jesús. Buenas tardes. Muy buena tarde, César. Bueno, rápidamente nos vamos a ir a nuestra pausa comercial. De regreso, ya lo sabe, el puntual dato de Álvaro Alatorre, comentarios aquí de Cintia Arce, Karina Cancino y su servidor César Pérez. Así que de regreso tenemos más información y también decirles para las personas que nos han preguntado del programa 65 y más, le tenemos información también del regreso de la pausa. Así que no se despeguen, regresamos. Su llamada es muy importante para nosotros. Nada sin costo. 01800-670-7071. La red de Radio Red en Nayarit. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso después de esta pausa comercial y de regreso, ya lo sabe, después de la pausa viene el puntual dato con Álvaro Alatorre García. Álvaro, adelante. El puntual dato con Álvaro Alatorre García. César, buenas tardes nuevamente. Buenas tardes al auditorio. La mayor cantidad de lesiones que sufren los humanos, lamentablemente, son provocadas por el propio humano. De acuerdo a información del boletín epidemiológico, sin considerar los piquetes de alacrán, en Nayarit el hombre sufre más lesiones de sus pares que mordeduras o ataques de los animales. El boletín epidemiológico, que contiene información hasta la semana 27 de este año, señala que entre picaduras de avispas, intoxicación con ponzoña de animales y mordeduras de perros, serpientes y otros mamíferos, en la entidad han sido afectadas 1,070 personas. Sin embargo, las personas afectadas por violencia intrafamiliar, heridas por armas de fuego y punzocortantes, heridas en accidentes de tránsito y en accidentes de vehículos de motor, suman 2,459. Es decir, más del doble, por lo que pudiera decirse que el animal es mejor amigo del hombre, o dicho de otra forma, lo agrede menos. La mayor cantidad de agresiones del hombre contra el hombre provienen de heridas con armas de fuego y punzocortantes, de las que el boletín epidemiológico documenta 1,161. Las lesiones de accidentes de transporte en vehículo de motor son 689. La violencia intrafamiliar trae como consecuencia 407 lesionados, de los cuales 44 son hombres. En accidentes de tránsito, los peatones heridos son 202. Las mordeduras de perro encabezan el número de lesiones infligidas contra los hombres al sumar 445. La intoxicación por ponzoña de animales se ha presentado en 343 ocasiones, en tanto que los piquetes de abejas, avispas y avispones acumula 196 hasta la semana 27 del año. Mordeduras de otros mamíferos son 72, mientras que las mordeduras de serpientes ya son 14. Esto, insisto, hasta la semana 27
de acuerdo al boletín epidemiológico de la Secretaría de Salud Federal. Por su elevado número, mención aparte, tienen los piquetes de alacrán, que en Nayarit suman ya, en este lapso al que estamos haciendo referencia, suman 5,460. Por cierto, hay 6 estados que tienen aún más piquetes de alacrán que los reportados en nuestra entidad. Es la información, César, ese comparativo que hacemos de los ataques que sufre el hombre por el hombre y también por animales. Bueno, pues casi 500 mordeduras de perro, entre otros datos que nos compartes, Álvaro, pues habla de que pues son muy elevados estos casos, a pesar de que, bueno, es obvio que los ataques de entre hombres, o sea, hablando de manera general, pues son mayor, ¿no? Así es. Además, aquí se da cuenta de las lesiones, no se precisa quiénes de estas personas que resultaron lesionadas, al final de cuentas pudieron provocarles a lesiones la muerte, incluso no se especifica. Se habla de lesiones de personas que fueron atendidas, que recibieron atención médica justamente por efecto de las lesiones. El peor enemigo del hombre es el hombre. Así es. No hay duda de lo que dice Karina Cancino aquí en esa. Bueno, pues muchas gracias, Álvaro. Nos escuchamos mañana con un nuevo comentario. Así será. Muy buenas tardes para todos. El puntual dato con Álvaro Alatorre García. Bueno, vamos aquí con Karina Cancino, que tenía muchas ganas de participar con información. Digo, en el bloque de Álvaro, querías ahí hablar, pero ahora es tu turno, Karina, de hablar de temas de ecología. Así es. Bueno, sobre asuntos de medio ambiente y particularmente respecto a la producción de árboles en Nayarit, César, hace más de 15 días, ya casi, fue el Día Mundial del Árbol. Y bueno, a este respecto, a este asunto de árboles y medio ambiente en Nayarit, la entidad produce más de 1 millón de árboles anualmente, y esto pues ha promovido que se generen semillas de mejor calidad de los árboles que se están certificando en Nayarit. Y es que para poder tener un vivero en la entidad, dice el titular de la Comisión Forestal de Nayarit, la COFONAI, Miguel Tello Flores, que se debe tener ciertas especificaciones de calidad de la semilla, y que Nayarit no está produciendo cualquier árbol, dice que son árboles de calidad. Pero vamos a escuchar qué es lo que dice al respecto. Ahora, como lineamiento nacional con política de la CONAFOR, es que todas las plantaciones forestales en un futuro sean certificadas, pero además toda la semilla que se utiliza en los viveros debe tener un origen certificado para darle sustento y credibilidad a la calidad de la planta. Entonces, la planta que entra a los viveros debe ser planta certificada. Okay. ¿Y anualmente cuánto se produce? Bueno, en el estado, con los diferentes viveros que hay y de los cuales son clientes de CONAFOR, son por el orden de 10 millones de plantas. Nosotros nada más como gobierno del estado producimos a CONAFOR de 3 a 3 millones de plantas por año. ¿Y esa se vende a esta instancia? Esa se le entrega a la CONAFOR y ellos para sus programas oficiales de restauración de suelos. Pero esta vez, por primera vez, por gestiones del gobernador, de la Comisión Forestal, nos autorizaron 1 millón de plantas. Nosotros las estamos produciendo, 500,000 plantas en bolsa y 500,000 en charolas. Pero la particularidad es que además ese millón de plantas queda en gobierno del estado para los programas de reforestación social. Y bueno, con esto pues se garantiza que las campañas de reforestación en toda la entidad pues tengan disponibles árboles, principalmente los endémicos de Nayarit, César, y algunos otros, bueno, que sirven para servicios ambientales, y otros que sirven para pues crear muebles, artesanías, y otros para los que ya están definidos su uso. ¿Y estos árboles son creados, son producidos en los viveros propiedad del Estado y de la Federación, ¿no? Así es.
Pues hay un límite, decía él, de 1 millón que le fueron permitidos a la Cofonay criar para este año, de más de 3 millones que en general produce la CONAFOR en sus propios viveros. 1 millón es de gobierno del estado, o bueno, de esta dependencia estatal, y los demás, pues seguramente también hay viveros privados que pues tienen otra cantidad y que también los utilizan para campañas de reforestación. Sí, yo conozco el de Camichín de Jauja y se me hace un muy bonito vivero, un vivero donde se producen muchísimos árboles y la verdad que a cualquier persona le entregan árboles ahí para reforestar. Yo una vez me dieron, no sé, creo que eran como 500 cedro rojo. ¿Y qué le hiciste? Llevamos a cabo una campaña para donarlos, principalmente en las escuelas, y lo hicimos por una campaña muy, muy bien hecha, y la verdad que se regalaron todos. ¿Pero cuántos de esos árboles sobreviven? Porque No, igual pues, yo recuerdo que cuando fue una elección, la última elección a gobernador, también hubo un candidato que estuvo regalando árboles frutales. ¿Cuántos de esos árboles frutales realmente se sembraron en un patio, están floreciendo, están dando frutos? Porque bueno, las campañas de reforestación son siempre muy exitosas, las personas participan y en el momento en el que se hace la campaña todos riegan y están todos ahí muy interesados, pero a veces abandonan los árboles, no los podan, no los cuidan y pues ahí se quedan. O sea, el chiste de una campaña es que peguen todos y que se mantengan. Pues eso sería lo ideal, ¿no? De estas campañas. Y bueno que se haga algo por nuestro entorno, por mantenerlo mejor. Bueno, vamos a ir a más información y bueno, vamos a escuchar hoy en el Congreso del Estado se realizó un foro sobre matrimonios igualitarios, se llamó el foro, en el que, bueno, pues se discutió, se analizó el tema de los matrimonios entre personas del mismo sexo. Aquí en muchas ocasiones hemos traído información al respecto de ya sea bodas de personas, de hecho la primera boda aquí nos tocó cubrirla, ¿no, Karina? Y bueno, pues hoy hubo un evento donde participaron académicos, juristas, incluso la Iglesia Católica a través del padre Manuel Olimón estuvo presente en este evento. Y vamos a escuchar 3 participaciones de las que se dieron en este foro sobre matrimonios igualitarios en el Congreso del Estado. El primero que participó y habló en este evento fue el abogado Alfonso Nambo, que además es catedrático en la Universidad Autónoma de Nayarit, con este tema de los matrimonios igualitarios. Vamos a escucharlo. Porque en el momento actual una determinación cautelar de un juez de familia llega a pulverizar la figura paterna o materna en cosa de 2-3 meses. ¿Por qué razón? Quizás se deba a la diversidad de estímulos a que está sometido un menor. Es decir, tiene frente a sí la social media, tiene los medios de comunicación, tiene amigos, tiene juguetes, tiene los más diversos estímulos, insisto, y eso permite que, me consta, en cosa de 3 o 4 meses el niño no se acuerde quién es su padre o quién es su madre, si es que alguien logra defender una medida cautelar, aunque ésta sea injusta. Por desventura, muchos jueces de familia y jueces mixtos no tienen conciencia de esto. Creo que el tema de la judicatura en el aspecto familiar es un tema que debe revisarse. No cualquiera puede estar al frente de un juzgado de familia. Hay quienes incluso hacen pronunciamientos un tanto opinables en redes sociales y después los ves dictando sentencias en asuntos de familia y no te explicas cómo pueden estar al frente pues, de este juzgado. El tema del matrimonio igualitario se va a seguir presentando. Creo que el hecho de que nos neguemos a reconocer que forma parte de nuestra dinámica social o el hecho de que nos neguemos a plasmarlo en nuestro Código Civil no va a impedir que la tendencia continúe. Creo que lo conveniente es, en todo caso, regular esa serie de instituciones que giran en torno del matrimonio igualitario.
Bueno, pues ahí está lo que dice Alfonso Nambo. Enseguida vamos a escuchar a la socióloga y maestra también de la universidad, Lourdes Pacheco Ladrón de Guevara, quien, bueno, pues ella aborda así el tema. No ha existido un solo tipo de matrimonio a lo largo de la historia, ni tampoco un solo tipo de familia. Basta con que observemos de cerca lo que ocurre a nuestro alrededor para darnos cuenta de que la familia adquiere diversas expresiones: monoparental, nuclear, extensa, poligámica, sea esta legal o no. El INEGI, por ejemplo, reconoce actualmente el hogar unipersonal para el levantamiento de datos, cuestión que antes era impensable. Estamos hablando, como dije, de dos instituciones, el matrimonio y la familia. Ambas son instituciones cambiantes en el tiempo. Se van adecuando a las necesidades productivas, a los contextos donde transcurren, a la existencia de recursos materiales, a la necesidad de luchar contra las inclemencias del tiempo, etc. Por lo tanto, no son ahistóricas. La construcción de simbologías asociadas a esto, lo que fundamenta la familia en el imaginario, en la cultura, tiende a construir justamente estos imaginarios y las subjetividades necesarias para afianzar las relaciones sociales. El origen del matrimonio también ha sido diverso, desde raptos de mujeres, contratos o alianzas de paz, el regalo de las mujeres como señal de rendición, el amor cortesano en la Edad Media, la unión de patrimonios en la sociedad capitalista, el consenso en la Edad Moderna o la violación como forma de construir matrimonios. Eso es lo que dice Lourdes Pacheco, y finalmente vamos a escuchar al presbítero, al padre Manuel Olimón Nolasco, que para muchos pues es toda una autoridad en este tema, porque bueno, pues él incluso fue rector de la Universidad Pontificia en la Ciudad de México, y bueno, desde hace algunos años él ya está de regreso en su tierra. Él es de aquí de Nayarit y está aquí, ha estado en la iglesia de Jala. Actualmente está aquí en la capital del estado, en una de las iglesias de aquí del centro de la capital, pero vamos a escuchar lo que dijo con el tema de los matrimonios igualitarios. Agradezco la oportunidad de tomar la palabra. Lo hago como ciudadano de este precioso estado y como universitario. Lo hago, como es natural, desde la convicción y el servicio de la Iglesia Católica como conciencia ética de la humanidad, directamente sobre el tema y las circunstancias históricas que nos han reunido. El 3 de junio, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la tesis jurisprudencial según la cual la ley de cualquier entidad federativa que, por un lado, considere que la finalidad del matrimonio es la procreación y o que lo defina como el que se celebra entre un hombre y una mujer, es inconstitucional. A primera vista, el lacónico texto es solo digno de obediencia, como lo entendió, por ejemplo, el señor gobernador del estado de Guerrero, Rogelio Ortega Martínez, quien presentó una iniciativa de ley el 3 del presente julio, cito, que tiene como finalidad redefinir la institución jurídica del matrimonio en cumplimiento a la obligación que se deriva de las tesis de jurisprudencia. Sin embargo, un acercamiento más cuidadoso revela que su alcance, en apego a la Ley de Amparo en su artículo 192 y a la propia Constitución, solamente obliga a los jueces federales y estatales previo amparo aceptado. A fin de que hubiera obligación de cambiar las leyes, haría falta que el Pleno de la Corte, con mayoría de 8 votos, hiciera una declaratoria general de inconstitucionalidad, la cual obligaría únicamente al Estado en cuestión y no al país entero. Por consiguiente, las legislaturas estatales no están obligadas a reformar los códigos civiles o familiares, sino bajo... Ahí está parte de lo que escuchamos hoy en el Congreso del Estado con este tema que finalmente creo va a modificar sin duda el Código Civil
y se habrá de permitir, como ya lo ha dado a conocer la Suprema Corte de Justicia, el matrimonio entre personas del mismo sexo, entre otras cosas. Ahí se habló de lo costoso que sale un matrimonio de este tipo, el costo para quienes lo promueven, pero el costo para el Estado también en horas que les llevan a los magistrados, actuarios, a los jueces, a los directores de los registros civiles, todo esto permitir un matrimonio entre personas del mismo sexo, ¿no, Cintia? Así es, me parece importante señalar y tomar en cuenta que esto no es una iniciativa de las autoridades, esto yo creo más bien que ha sido, pues ya se han visto un tanto obligados a tomar el tema porque pues hay nada menos que 60 amparos de matrimonios igualitarios aquí en Nayarit, tan solo en Nayarit. Entonces yo creo que las autoridades se han tenido que sumar a esta demanda social que pues la población pues requiere esta certeza jurídica, ¿no? Pero no es una iniciativa de las autoridades que de ellos haya salido promover este tipo de reformas al Código Civil, porque la anterior legislatura se había intentado hacerlo, se fracasó, había habido muchas demandas por parte de grupos de estas ONGs, ¿no? Sí. Sin ninguna respuesta por parte de los diputados locales. Fíjate, este Código Civil que tenemos aquí en el Estado, lo comentaba, no recuerdo si fue Lourdes Pacheco o si fue el maestro Nambo, pero comentaban que es de 1981, cuando el concepto de familia era muy diferente al que vemos ahora con la globalización, con redes sociales y con todos los avances que ha habido, algunos para bien, otros para mal, pero bueno, lo dijeron y voy a usar la misma palabra, es un código civil anacrónico que ya está desfasado de la realidad en que vivimos y por lo tanto sí es urgente que se cambie. Y bueno, fue de las cuestiones que escuchamos ahí y que son importantes, ¿no? Yo creo que sí se va a concretar porque ha habido legisladores que se han pronunciado a favor de reformar el código. Luis Manuel Hernández Escobedo ya ha comentado algo al respecto, de que pues yo creo que probablemente en esta legislatura sí se vaya a concretar la reforma en el Código Civil. Pues es que ya es una necesidad, incluso pues a nivel nacional se ha pensado que se podría reformar el Código Civil sobre este asunto y que se deje ya de seguir haciendo amparos. La Suprema Corte de Justicia tendrá unas semanas que resolvió un caso en Tijuana y que señalaba esto, que no había ningún impedimento en la ley para que se pudiera realizar estos enlaces y que el único inconveniente es que a partir de que ella resuelve estos amparos, o sea, la Suprema Corte de Justicia resuelve estos amparos y da lugar a estos matrimonios igualitarios, pues esto no obliga a los estados a que reformen su código. Es un asunto que tienen que hacer los propios diputados por su voluntad y pues habrá que ver qué tanto escuchan realmente a los y las ciudadanas, ¿no? Porque en estos momentos pues es una necesidad porque son parejas que están viviendo juntas quizá, que ya están teniendo derechos o que están generando derechos y obligaciones también. Y que al final de cuentas pues el único asunto allí que no nos correspondería sería la intimidad de las parejas, que esto no lo regula ninguna ley ni lo atiende ninguna autoridad. Entonces, fuera de estos asuntos, lo legal es lo derecho. Por último, yo creo que lo importante que es que la sociedad se organice y que esté pues unida, ¿no? Sí, para reclamar sus derechos, para pedir reformas y cambios en materia legal. De hecho, estas reformas se dan en base a la presión de estos grupos que se fueron organizando aquí recientemente, pero en el Distrito Federal desde hace ya algunos años se permiten estos matrimonios y bueno, pues gracias a esa presión de los grupos organizados y que bueno, pues van empujando y ha obligado al resto de la República, porque luego todas las parejas homosexuales iban a casarse al Distrito Federal, que así lo deseaban, pero también hay muchas que pues, no desean casarse y viven
pues como muchos en Unión Libre, ¿no? Así es. Bueno, con esto terminamos, ya nos pasamos un poquito del tiempo, pero creo que valió la pena Cintia Arce, Cintia Arce, que tengas una muy buena tarde. Gracias, César, gracias al auditorio. Karina Cancino. Ahora sí, soy yo. Ahora sí te acordaste. Buenas tardes, César. Buenas tardes a todos. Nos vamos a volver a escuchar mañana en punto de las 7 de la mañana. Gracias por habernos sintonizado. Nos encontramos en esta red de Radio Red en Nayarit. Buenas tardes. Así es. Y bueno, antes de despedirnos tenemos mensajes del auditorio. Nos denuncian una tortillería. Dice, en San Felipe está una tortillería que le cambian el aceite a las motos y lo tiran a la calle. Que pues ahí están contaminando y tienen toda la razón. Nos preguntan cuándo entregan el apoyo de Prospera. Ese no lo sabemos. El que sabemos y quedamos de compartirlo con nuestro auditorio es el de 65 y más. Y bueno, nada más les adelantamos, a partir del 8 de agosto se empieza a entregar en La Guásima y Sayulilla. Y de ahí en adelante, bueno, pues luego les daremos a conocer todo el calendario del 65 y más, porque ya me están apurando. Así que tengan una buena tarde a nombre de todo este equipo que encabeza Arturo Guerrero, su servidor César Pérez, Sandra Carvajal y Emanuel Orozco, que han estado en los controles. Les deseamos que tengan una buena tarde, buen provecho. Mañana los esperamos aquí en la red de Radio Red. Buenas tardes. Alica Medios, Radio Multimedia, la radio que se ve.